bachillerato de la UPI en ciencias políticas. A los 18 ya era anfitriona del Club 6 en el canal 6, que era el primer concurso de juego educativo, porque entonces IPR era una estación educativa. Y la primera mujer ancla, primera anfitriona de juegos, productora, directora de noticias, presentadora, investigadora, directora, entrevistadora, jefa de redacciones, fue directora de comunicaciones de las fiestas del quinto centenario. Y Carmen lleva toda una vida dedicada al servicio. Ya no la construyen como antes. Yo conozco a Carmen hace 58 años a través de la televisión y 45 años de una profunda amistad. No hay nadie que se merezca un homenaje más grande que el de Carmen Jové. Y todos aquí estamos en extremo orgullosos de tenerla como compañera, de tenerla como amiga y como referente de lo que debe ser el periodismo bueno, informativo y decente. Así que a Carmen, muchas felicidades. A Tuto Soto, que hoy, miren, nada más que se le veía el pecho hinchado a todo lo que da de orgullo de tener no solamente la estación número 1 en todo Puerto Rico en noticias, sino obviamente de tener el equipazo que tiene de Grandes Ligas entre sus talentos. También no solamente obra de Tuto, sino de nuestro querido Alex Delgado. Bueno, habiendo dicho eso, es la semana de graduaciones y prom. Sí, estamos hay inundaciones por donde quiera. Ha sido un año bien de calores intensos y de las últimas 3 semanas lluvias a todo lo que da. Pero ese es Puerto Rico, ese es el trópico y ese es el cambio climático y tenemos que irnos a aprender a sobrevivir. La noticia principal hoy la da Noticel. En una entrevista que le hace Oscar Serrano al jefe del FBI, que ha tenido amplia experiencia, trabajó en Puerto Rico, trabajó también junto con la CIA, y se ve que viene obviamente a implantar todas las políticas que le ponga el Departamento de Justicia del presidente Trump. Le informa el nuevo jefe del FBI en Puerto Rico que van a trabajar no solamente migración, van a trabajar los casos de narcotráfico, que es el arroz y habichuela de los federales en Puerto Rico, sino la lucha contra la corrupción. Y a preguntas de Oscar Serrano, Devin Kowalski señala que él trabaja muy de cerca con Joseph González, que también es agente federal y es el jefe de la Policía de Puerto Rico. Y recuerden que también el jefe del DSP es el general Garfer, que también es federal. Así que la justicia en Puerto Rico está federalizada, lo que nos da mucha, te diría, seguridad de que no solamente va a bajar como está bajando la criminalidad, sino que también va a haber, y yo espero que haya mucho mayor respeto por la ley. Pues dice Devin Kowalski que el hecho de que él sea amigo y compañero de Joseph González, que trabaja para la administración de Jennifer González, no quiere decir que no vayan a investigar los casos de corrupción en esta o otras administraciones. Y en segundo lugar, dice Devin Kowalski que sí, que le interesa investigar los casos de lo que ha sido la comidilla todo este año, que es la guerra de cabilderos allegados al gobierno, la competencia y la cuestión o las querellas de distintas subastas o adjudicaciones hechas no conforme a derecho y que obviamente el FBI va a meter mano. Ahí ya establecemos
una diferencia. Joseph González podrá trabajar para Puerto Rico, pero Joseph González trabaja para Estados Unidos y para el gobierno federal, aún porque está ahí precisamente para limpiar la casa y está ahí precisamente para ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico. Y el primero en señalar a los corruptos va a ser Joseph González junto a Devin Kowalski. Pero todo esto viene a cuento porque vuelve a repetirse el mismo patrón que se ha repetido todo este año. Las buenas noticias se la tragan los escándalos, los dimes y diretes y las guerras intestinas que hay en el PNP. Ahorita hablando con un colega, compañero, panelista, decíamos, pero ¿cómo es posible? En Fortaleza no entienden cómo las cosas buenas se las traga la tierra y se ignoran. Precisamente por eso. Porque el tufo a corrupción, justa o injustamente, correcta o incorrectamente, que hiede todo este proceso de la guerra de cabilderos, impide, ya la gente se mete una coraza y una vez le vienen con, ¿verdad? Con, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, la gente automáticamente se tapa los oídos y los ojos, porque ya estamos hartos de la corrupción y cualquier cosa que huela a corrupción automáticamente le cierra los radares receptivos a la gente, con mucha razón. Desgraciadamente, hoy pasa lo mismo. Mire, vamos a ir poquito a poco, porque uno hay que decírselo, porque es que no lo entienden. En Fortaleza no entienden qué es lo que está pasando, pues no, hay mucha obra, trabajamos mucho, a todo lo que da, pero no tienen la menor noción. Y las próximas 6 semanas van a ser críticas y serán determinantes para saber si Jennifer González tiene capacidad de regeneración, de adaptación, de juego de pie y de hacer las reformas que tiene que hacer en su estilo de gobernanza. Y eso comienza con un acto de contrición que todavía no se ha dado. Y el acto de contrición tiene que ser seguido por una serie de cambios radicales en su equipo que todavía no se ha dado. Eventualmente se va a dar, es cuestión de tiempo, pero el tiempo en que se dé va a determinar en gran medida su capacidad de recuperación. Yo creo que en Puerto Rico no hay duda, salvo los acólitos en Fortaleza, de que hay un conocimiento, un consenso generalizado que la gobernadora está en aprietos y aprietos bien grandes. Y que como resultado de la desorganización, del desfase, de las peleas de los últimos 4 meses, su figura y su imagen ha caído enormemente. No por ella, sino nuevamente por lo que yo le digo, por esta aura de sus seguidores que ha venido a controlar todo lo que es la opinión pública en referente a ella. Este fin de semana, el Nuevo Día ayer pone un artículo de esos típicos del Nuevo Día, bien neutral, como me gusta a mí. Sin precedentes los tropiezos del gobierno, y le preguntan quiénes son los 2 expertos, Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá. Ni un balance. No le preguntaron a ningún exgobernador, no llamaron a Ricardo Rosselló, no llamaron a Pedro Pierluisi, no llamaron a Pedro Rosselló, no llamaron a Luis Fortuño, no, solamente a Alejandro y Aníbal.
que son exgobernadores derrotados, que por cierto, están en los medios de comunicación. Bien, pues Alejandro fue muy elegante y le pide introspección y no ha dicho nada de lo que oímos aquí todos los días. Pero Aníbal Acevedo Vilá acusa a la gobernadora de ser egoísta y de pensar nada más que en ella y no pensar en el país ni en su partido. Cuando yo leía aquello, yo dije, esto tiene que ser un chiste. Este es el tipo que cerró el país, fue acusado en marzo del año 2008 de corrupción por los federales, se trepó en la tribuna del Choliseo en abril 28 del año 2008 para imponer su candidatura y decir voy para la reelección, llevó a su partido a la derrota más humillante en la historia del Partido Popular, 230,000 votos contra Fortuño, se culió, salió absuelto, pensó que era un maracachimba y en el año 2020 volvió a imponer su criterio y su ambición para correr para comisionado residente y cogió una pela en el año 20 con Jennifer González. Entonces esto es policía acusando de guardia a otro. Pero la historia no es la hipocresía del caníbal. Del caníbal podemos esperar cualquier cosa. La historia aquí es que ciertamente no es solamente los populares. Está sin precedentes los tropiezos del gobierno. Y yo esta mañana estuve trabajando mis archivos de encuesta. Les voy a documentar la profundidad y las dimensiones del hoyo que se ha pintado Jennifer González. No tiene precedente. Eso no lo ven allá. Digo, claro que lo ven. Ellos encuestan. Fortaleza encuesta continuamente. Ellos saben. Lo que pasa es que ellos pretendieron resolver el problema haciendo dos cosas. Número uno, escondiendo en el closet a Francisco Domenech y a Verónica Ferraioli. Fíjense que no. Callado. Cállese la boca. Y no los vemos, no están ahí. Dios, se desapareció. Adiós, goodbye. Y segundo, la gobernadora, en vez de reflexionar y de admitir, entonces continúa en el juego de las culpas. Y bendito, este fin de semana le tocó el turno a Carmelo Ríos. Sí, el mismo Carmelo Ríos que ustedes escuchan aquí todos los días defender a la gobernadora. Ok. La voz más leal que tiene la gobernadora y que ha tenido la gobernadora estos 4 meses en esta estación regular de los talentos ha sido Carmelo Ríos. Bueno, pues la gobernadora le dijo que es un chismoso, es un chismín, que es un cizañero y se pasa sembrando cizaña. Usted ve a Carmelo Ríos grande, bien bonachón. Carmelo Ríos es el vicepresidente del Senado. Eso merece respeto. Que por cierto, esta mañana fue, a pesar de la imprudencia, fue de Ángel Mato, fue muy elegante con la gobernadora. Pero nuevamente, esto es parte del juego, el jueguito de las culpas. La culpa es del papel que apareció en Recursos Naturales allí, no nadie sabía dónde era.
La culpa era del contable. La culpa era del guardia de seguridad que lamentó. La culpa era del juez que vino a testificar. Y ahora la culpa es de Carmelo Ríos. Y automáticamente ese tipo de respuesta poco elegante de parte de la gobernadora, lo que nos demuestra es que la gobernadora no ha aprendido nada de lo que está ocurriendo. Ella está como los tres monitos. Y lo otro, está dispuesta a quemar las naves. Y lo otro es una grave injusticia. Si usted dijera que le dijo a Dávila Colón cizañero, no problem. O le dijo a Ángel Rosa chismoso o chismín, no problem. O le dice, o hasta Mercader se lleva su agua, no problem. Pero Carmelo Ríos, ¿qué ha sido? Lo que quiere decir que ella ni tan siquiera oye radio. De hecho, ahorita comentaba con un amigo que estos gobernadores modernos no oyen comentarios ni radio. Son muy pocos. Hace 40 años yo era ayudante de Carlos Romero Barceló, tenía que hacer turnos, 45 años, y Carlos Romero Barceló oía los comentarios de radio, buscaba, prendía cara a cara entre el país y todos los programas de comentarios los domingos que se daban, y estaba al tanto. Pero de Rosselló para acá, entonces lo que vinieron eran unos resúmenes que les dan ahí tontos, para que no pierdan tiempo escuchando. Entonces no oyen, no. Y obviamente la radio en muchos sentidos es la repetición de la calle, ¿verdad? Bueno, pues eso lo que demuestra es que la gobernadora no entiende lo que le está pasando, o no le han dicho cuán profundo es el hueco que se ha tallado ella misma. Y entonces esto lo que hace es poner a pelear innecesariamente en un momento que la gobernadora necesita tener todos los aliados del mundo. Entonces, la otra estrategia es el photo op. Es decir, aquí está rodeada en una mesa por los casi 40 alcaldes de la federación, porque los alcaldes hay que ayudarlos y a todo lo que da. Entonces, pues eso es, hago que hago. Aunque ella no tiene poder para ayudar a los alcaldes, porque quien tiene el poder de la bolsa, obviamente, es la Junta de Control Fiscal. Y esa Junta de Control Fiscal la hizo firmar un presupuesto que le corta 150 millones ya a la soltada a los alcaldes, y los alcaldes pusieron el grito en el cielo. Pero está bien, vamos, hay que hablar. Hay que hablar y hay que hacer que se hace y todo eso. Y eso nos pone a que hay una serie de noticias positivas que se fueron por el sifón para abajo. Vivienda, sábado, portada vocero. Desarrolla o ha desarrollado 2.900 unidades de renta de vivienda asequible. Un punto. Energía Federal exime a Puerto Rico de nuevos requisitos procesales y declara una emergencia energética para que se pueda tramitar rápidamente la poda de vegetación, el despacho de emergencia y la instalación de las plantas móviles. Otro punto. Estrecha colaboración entre el jefe del FBI, Devin Kowalski, y el jefe de la policía, Joseph González. Otro punto. Probablemente Joseph González es el mejor nombramiento que ella ha hecho. Recursos Naturales avanza en la actualización del inventario de las casas y ampliación y requisitos de casas de la Parguera, 122 propiedades. Otro punto. Siga por ahí buscando para que usted vea. No es ahí nada más. El Nuevo Día. Aumenta el número de ingenieros graduados en Puerto Rico que se quedan a trabajar en Puerto Rico, y subió de 40% que se quedaban y 60% se iban, ahora 62% se quedan. Mejores salarios, más empleo. Otro punto.
Tiene otra de las notas. La EPA frenó 300 y pico, casi 500 millones de dólares para solares, proyectos solares a empresas privadas y cooperativas, y se los van a pasar esos 500 millones al gobierno de Puerto Rico, a energía eléctrica, para poder ir reactivando. Otro punto. Fíjense que estamos hablando de cosas positivas, pero todo el mundo de lo que está hablando es de la nube, de lo que rodea toda esta situación. Los alcaldes federados critican la rebaja de los municipios, 152 millones, y allá van y se reúnen con ella. Positivo también, otro punto. Otra buena noticia, que obviamente no es meramente de ella, pero ahí está FURA, está la policía y están los federales, marcada reducción las intervenciones con yolas de ilegales de 621 interdicciones que se hacían hace 3 años a 174 en los primeros 4 meses. Otro punto. Municipio de San Juan crea un fondo de reserva de huracanes de 5 millones y compra 2 millones más en equipo, incluyendo generadores en estaciones de bombeo, aumenta 17 las cocinas comunitarias, reparte 3.000 baterías. Otro punto, eso no se hace solito, eso no es meramente el alcalde, también agencias federales, estatales. Y usted dice, diablo, papá, pero ¿y esa lista que tú has hecho? Bueno, no la hago yo. Estamos hablando, esas son las noticias positivas de sábado, domingo y lunes. Y todavía los genios de comunicaciones en Fortaleza se preguntan, ¿y por qué esto no es lo que se discute? Porque es la corrupción, morones. Mientras esté la peste de la corrupción, nada de esto se va a discutir. ¿No han aprendido de otros gobernadores? Pues aprendan. Ahora, hay unas cosas que no se están discutiendo y no se están haciendo. Y como yo soy el único que le toca montarle el cascabel al gato en los sustantivos, les voy a dar cosas que son sencillas, que el Centro de Libertad Económica ha estado promoviendo hace mucho tiempo, mucho antes de llegar Jennifer González. Pero son cosas que fueron parte de la campaña y fueron promesas. Una de las grandes promesas que hizo Jennifer González era simplificar el gobierno, quitar permisología, quitar legislación, reglamentos innecesarios. ¿Ustedes se acuerdan de todo aquello? No, porque el gobierno no funciona, porque es muy burocrático, porque estos demócratas se pasan legislando a todo lo que da. Ok, muy bien. El pueblo la escuchó, le aceptó la promesa, al igual que estadidad y mover la descolonización, todo eso se lo aceptaron. Enos aquí 140 días dentro de la administración, 4 meses de un mandato de 48. Estas cosas no se están haciendo, o por lo menos visiblemente no se están discutiendo, no hay un gran debate. La consolidación de municipios. La madre del que mencione eso. Todo el mundo que tiene sentido común dice Puerto Rico tiene 78 municipios, por lo tanto esto puede operar con 20 o 24. Pero no hables de eso. Ahora, eso sí, para tener los municipios quebrados llorando todos los días de que no tienen dinero y la Junta le sigue quitando dinero para ver si a alguien se le prende el bombillo y dice, no, cero discusión de eso. Derogación de leyes que entorpecen el desarrollo. Cero discusión de eso. ¿Por qué? Porque si usted toca una ley que entorpece el desarrollo,
van a salir los ambientalistas, los comunistas, lo de eso, y se va a formar el lío y la prensa va a estar y eso no. La eliminación de reglamentos, cero. ¿No se acuerdan que habían nombrado, creo que en diciembre, para que Verónica Ferraioli emitiera un informe de todos los reglamentos que aquí había? Pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y enos aquí. El cierre de agencias innecesarias, no. La despolitización de la IUPI, no. Llevan 3 meses considerando si quitan los baños de los sátiros, de los unisex. ¿Qué diablos van a hablar de despolitización? Acabar el adoctrinamiento socialista e independentista en el Departamento de Educación, no. Silencio. Limitar términos electorales. La madre el que mencione eso. Acabar con el mantengo partidista, es decir, el partido que quiera coger que levante su chavito y no hay un fondo electoral. Muchachos, ni para los guardias. De hecho, no se está hablando ni tan siquiera de reforma electoral. Desmantelar el paraíso fiscal. Al contrario, todo lo contrario, más paraíso fiscal. Incrementar la enseñanza en inglés, que es la solución. Mira, un par de escuelitas aquí, vamos a hacer y todo lo que hay. Desegregar la oficina de administración de tribunales. Y usted dice, pero espérate. Eso le corresponde a la juez presidente. Sí, pero la gobernadora tiene lengua y puede quejarse de la segregación eterna, del continuismo de un solo partido en el poder judicial. Pero, Y es que Jennifer González, nada que sea controversial, excepto controversia con su partido, le interesa promover. Preparar a Puerto Rico para la estadidad. Muchacho, cállate la boca. No hables de eso. Eso no es prioridad, olvídate. ¿Qué preparación? Y digo, pues si yo no estoy pidiendo la estadidad ahora, entonces vamos a preparar a Puerto Rico, vamos a ver. La madre del que hable de eso. Integrarnos al sistema de rentas internas. Vamos a hablar de incorporar a Puerto Rico. ¿No quieren la estadidad? Vamos a incorporarlo. Si ella creo que radicó en una época un proyecto que permitía la incorporación. Los republicanos nos dan la incorporación rapidito. Es que hay que pagar contribuciones federales. La oligarquía me cae arriba y no me va a dar billete. Ok. Eliminar las leyes proteccionistas. No, muchachos, eso es mucho revolú. Fortalecer la libertad económica. No. Vamos a hacer un comité como Elon Musk, Dodge. No. Entonces, al cabo de 5 meses, pues ya estamos al final prácticamente de la sesión legislativa, usted dice, ok, ¿y dónde está el cambio? ¿Y dónde están las promesas? ¿Y para dónde vamos? Dicen, no, es que están peleando con Carmelo. Están peleando con su propio partido. Y eso nos deja un vacío de liderazgo. Aparte de que tenemos una gobernadora que está herida fatalmente, encima de eso no hay liderazgo, no hay iniciativa. Y el pueblo compara y dice, espérate, votamos por una revolución republicana y una revolución, y de momento ven lo que está haciendo Trump, el trompo está haciendo, se nos deja títere con cabeza y todos los días se inventa 20 cosas a todo lo que da, y entonces ven un gobierno paralizado, un gobierno que no, lo único que sabe hacer es pelear con los propios suyos o premiar al adversario o echarle maldiciones a todo aquel que les recuerda que están mal, en vez de sentarse y recapacitar. Y por lo tanto, al sol de hoy, no hay un solo acto
de contrición. No hay un solo mea culpa. No hay absolutamente ni una gestión. Y vamos a seguir de jolo, que esto va a pasar, que volvemos de nuevo. Y entonces volvemos a la corrupción, porque obviamente si el FBI se mete a indagar todos los temas de corrupción, lo que pasó en energía eléctrica, lo que está pasando en puertos, quiénes son los cabilderos, desde cuándo, quién compró a Politán, cómo se compró a Politán, de quién es la lista de clientela de Politán y todos los dueños de Politán que vino después, si hay conflictos de intereses entre ser un medio y a la misma vez ser cabildero y tener una firme, todas esas cosas que hoy, por cierto, Oscar Serrano saca para afuera, puesto que lo voten. Y uno dice, wow, con razón. Y apenas la peste está comenzando. Y si no pueden oler la peste, tampoco pueden pretender que el pueblo huela el perfume. Quiero tocar varios temas. Regresamos a los del comienzo, a las 6 de la tarde. Salió ayer en las portadas el problema que hay, que ya no es un problema, ya es una cuestión de seguridad pública, de las gangas de motocicleros o motociclistas que arropan avenidas, calles y expresos en cientos, bajan como bandada, huilean, cortes de pastelillo, amenazan a conductores. Esto se ha tornado, en Puerto Rico hay miles, decenas de miles de motoras, porque son baratas. Desde que llegaron las motoras chinas estas, está todo el mundo. Entonces se agrupan y se van a pasear en bonche. En Puerto Rico hay una urgente necesidad de legislar esto y de prohibir cualquier aglomeración de más de 2 o 3 motoras en la misma, dentro de un radio de, qué sé yo, 100 metros en una carretera. Esto hay que castigarlo severamente con confiscaciones de vehículos y ¿por qué? Porque se le fue de las manos de las autoridades. Ayer hubo un operativo, ahí están los huileros pidiéndole a Jennifer González que como tenía el Canam, que viniera e interceda por ellos. Esto lo saben ustedes a cualquier hora de la noche. Se meten a veces en el viejo San Juan con el alboroto estruendoso, no permiten dormir ¿verdad? Lo que es la comunidad. Esto es serio. Serio. Y esas cosas se prestan para los sicarios. De ahí a que haya asesinatos en motora, con una metralleta te la vacían y siguen corriendo como es en Latinoamérica. No falta nada. Y yo no he escuchado a nivel de Senado, ni de Cámara, ni de Gobernación, medidas estrictas para trabajar con esto. No sé si los compañeros, tanto Ana Quintero o Ferdinand Ocasio o Juanjo, que está hoy, Juan José Díaz por Peter, se han topado con este problema, pero yo sí, las veces que voy a Puerto Rico y el problema está incrementando, es más frecuente, más motociclistas, más problemas, a veces se meten palos a todo lo que da, todo eso está ocurriendo. Por allá por Cataño, ¿se ve eso, Ana? ¿Me lo dices a mí o me lo preguntas? Muy buenas tardes a todos, a los compañeros Juanjo y a todos los radioescuchas. Bueno, tengo que decirte que uno de mis tantos sombreros, pues uno de ellos es ser la presidenta de la legislatura municipal de Cataño. Así que ya sabes que sé de lo que estás hablando, sé de lo que se trabajó ayer. Obviamente, los domingos, sabes que pues Cataño se ha convertido en un sitio, ¿verdad?, donde se ha desarrollado en los últimos años
El waterfront y la gastronomía y las barritas y todo este tipo de cosas. Cuando tú vas allá sábados y domingos, pues tú los vas a ver repletos. Usualmente las corridas, tú las vas a ver, lo que le llaman las corridas, que tú ves muchas motoras, son específicamente los domingos, y es en el área, muchas de ellas se juntan, ¿verdad? Cuando van en grupo, después del terminal de lancha, que ya estás en el área de la Puntilla, que hay varias pues barritas, y allá se estaciona, es un sitio un poquito amplio, la carretera, y ahí ahí es que se estaciona. El problema no es que lleguen y estén allí. Exacto. Porque obviamente mayor aglomeración que las fiestas de la Sanse no la hay. Correcto. El problema es que estén transitando en miles Claro. o en cientos, y ahí es donde viene el problema. Esa es la situación. Lo que pasa es que ahí a la policía se le hizo más, vamos a decir, más fácil. Era más fácil de coger ese grupo que llega ahí los domingos, debido a que si en la carretera tú ves un ciclista de esto wheeleando, como le llaman ellos, y trepándose para cogerlo, es bien difícil porque la policía, la mayoría van en son carros o guagua, y es difícil pues pararlo. Ellos se te meten por cualquier lugar y es bien difícil. Allí, de verdad, tengo que reconocer que por el área como está y en la manera que están, fue mucho más fácil cerrar la calle, empezar a coger la gente, empezar, ¿sabes? Era más fácil. Sé que es un mensaje que le estás dando con esa actuación del día de ayer, es un mensaje que tú mandas a nivel de seguridad. Obviamente también, pues ahora me imagino, no he podido hablar con el alcalde porque hoy estuve Pero hay en que varias meterle reuniones. dientes a la ley y dientes a las ordenanzas. O sea, Claro. dientes bien fuertes. Las Bien tienen. fuerte. En Cataño existe un código de orden público, las tienen. Pero, o sea, es impresionante el número de motoras que llega allí versus la Guardia Municipal y la Guardia Estatal que existe en Cataño. Es bien fuerte porque tú allí también tienes que manejar mucho la situación de tránsito, varias situaciones los fines de semana que se acumulan allí. La policía hizo su trabajo. Es un trabajo importante, pero también pues obviamente ahora en el municipio pues se tiene que trabajar, ¿verdad?, con otras logísticas con relación a los negocios y demás, versus la cuestión de las motoras. Juanjo, Bueno. ese operativo ayer fue impresionante, pero es nada más que una gotita en un problema que es a nivel de los 78 municipios Así es. insufrible. Desde el jueves en la noche tú empiezas a ver este desorden y las días de fiesta. Sí, mira, saludos Luis, Ana, Ferdi y los amigos que nos escuchan. Mira, voy a ir por parte y voy a empezar con hablando también de los sombreros, porque para tener la transparencia total, uno de mis sombreros es que yo dirijo las comunicaciones en estos momentos de la Policía de Puerto Rico con Joseph González. Así que para que estemos, mire, de cara al sol, para que sepa lo que hay. Así que tengo mi prejuicio. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente, también tengo motora, me encanta. Pero ¿saben qué? Nunca he violado la ley. Nunca lo he hecho fuera de lo que debe ser una conducción responsable, con todos los aditamentos, todos los equipos de seguridad, respetando las leyes y todo esto. El problema de la corrida no es que si hay muchas motoras, no es que si a dónde fueron, no es ni siquiera a veces el ruido. El problema, por ejemplo, ayer se emitieron, y sí, ese comunicado lo hice yo, 1.704 boletos de tránsito. Para tú emitir 1.704 boletos, significa que la cantidad de violaciones de ley que hubo era bestial. Y añádele que se ocuparon 17 motoras. No habían miles, pero se ocuparon. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque la gente dice, se llevaron a medio mundo. No. Se llevaron lo que estaba ilegal. Se encontró drogas, se encontró armas. O sea, usted puede disfrutar de una corrida sin llevar drogas ilegales. Usted puede disfrutar sin llevar armas ilegales. Usted puede ir con casco. Usted puede conducir sin poner en peligro a los demás conductores o a los transeúntes. O sea, ¿por qué? Mire, yo conozco mucha gente que va en estas corridas y son responsables. Los conozco. Pero esto se ha salido de control. ¿Y qué pasa? La policía recibe, no una, no dos, cientos de querellas todas las semanas de distintos lugares diciéndole, mira, tienen que bregar con esto. Y no es tan fácil. Claro, en Cataño, como dice Ana, claro, es un poco más fácil tal vez la logística. Yo no soy policía, pero presumo que teniendo una sola entrada, una sola salida, es mucho más fácil atraparlo, ¿verdad? Menos que todo el mundo vaya en bote y se pueda tirar al mar. Pero de ahí en adelante, o sea, no había forma. Así que esa parte favorece a la policía. Había más de 120 agentes bregando con eso porque va mucha gente, es impresionante. Pero volvemos. Estamos hablando de miles, ¿verdad? Sí, miles. Puede haber Entonces, una corrida con miles. Sí, pero volvemos, o sea,
estamos en una sociedad que tiene que ser de ley y orden. Mire, que vaya 1 millón de motoras. Que vaya 1 millón de motoras. Pero que vayan en orden. Ahora mismo, la semana pasada, hubo un caso de una persona que atropelló a un ciclista en una de esas corridas y se fue a la fuga. Y debió pararse. Bueno, y uno dice, claro, debió pararse. Pues, ¿saben qué? Yo les voy a decir la verdad, le va a caer mal a mucha gente. Si se para, lo matan. ¿Ok? O sea, lo correcto entonces era ir a un cuartel y decir, mira, me pasó esto, y entregarse, fantástico. En eso está mal. Pero yo le digo la verdad, yo los he visto en acción. Yo he visto cuando tienen un accidente y se bajan todos como hormigas y le caen encima a la persona. Se ha salido de control y es desesperante. Es desesperante. Así que yo lo digo de verdad, lo que se hizo ayer es el primero. Yo quisiera que no tuvieran que hacer más intervenciones, pero tiene que haber también respeto, porque ¿saben qué? Entre los arrestados hubo gente por obstrucción a la justicia, que agredieron policías, y eso no se puede permitir. Y en eso le pregunto, ¿por qué razón, Ferdi, no puede haber una ley que diga confiscar la motora? Y si sales absuelto en el juicio, pues entonces te la devolvemos. Si no, confiscada para el Estado. ¿Por qué no puede hacer eso? Mira, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, a Ana, a Juanjo y a la audiencia que sintoniza tu programa. Mira, la realidad es que establecer una ley de esa categoría es un poco complicado, porque al final del día, Luis, estás hablando de personas que en su gran mayoría, en su vasta mayoría, conducen estos vehículos de motor de forma prudente y razonable, ¿verdad? No, fíjate que estamos hablando, para no irnos muy a otros eventos, en el evento de ayer, donde había miles de ciclistas, se arrestaron 100 y pico. O sea, No, se arrestaron solamente 12. 12. Pues Sí. Mira, es una fracción, Sí, fracción ínfima de las personas que estaban allí, y las razones asumo que fueron distintas. O sea que por querer minimizar, porque la realidad es que, ¿verdad?, el pueblo quiere siempre minimizar la exposición de que ocurran delitos, y el pueblo de derecho tiene a eso. Por querer minimizar esas o reducirlas, tampoco podemos llegar al punto de que entonces el que lo hace adecuadamente se vea privado de su propiedad o de su libertad. Yo soy como yo vivía lejos antes de todo lo que hacía, pues yo he estado mucho tiempo de mi vida en la carretera, y yo me encuentro con estas corridas, no ahora, de siempre, y he tenido mis situaciones con los ciclistas como no las he tenido también. Yo creo que lo que hay que buscar es a crear un balance. Yo no creo en las prohibiciones, primero que nada, porque yo pienso que, oye, si existe el vehículo, si el vehículo está autorizado para estar en la carretera, pues caramba, que lo usen. Ahora, que ese derecho o esa oportunidad que tienen no sirva para impedir el tránsito de los demás, que es lo que está ocurriendo normalmente. O sea, hay situaciones como la que vimos, yo vi de los videos de la persona hasta que se fue a la fuga, y es que pues no podía pasar por ningún lado, Luis. Y la utilización de la carretera para hacer estas corridas no puede impedir el flujo de otras personas. Y a mí me consta que si tú pasas por el lado de ellos en el carril, aunque no estés haciéndoles nada, lo menos que te coge es una mirada mal, sí, por el mero hecho de que le pasaste el carro. Entonces hay que buscar cómo crear un fino balance. Yo no estoy diciendo que no se debe legislar, pero lo que surja de ese ejercicio de legislación no puede ser una prohibición total, porque la realidad es que por distintas razones, yo creo que llegar al extremo de prohibir, no estamos aquí no es bueno, voy a tener, aquí no vivimos en un comunismo de Cuba y Venezuela, donde bueno, yo te puedo decir, no es comunismo, tú le das tu proceso, tú sabes cuál es la ley, sí. Tú vas pagando tu motora, respetuoso, todo, muy bien. El día que violes la ley en ese tipo de actividad, entonces te la juegas. O sea, sí. Yo creo que el prohibir la aglomeración de motoras, no de tanto número de motoras en tanta distancia, eso pasa el escrutinio, eso no es discrimen. Y el día que confisquen las primeras 100, les garantizo que se resuelve el problema. Luis, si me permite, el representante José Aponte me acaba de enviar el proyecto de la Cámara 375, que es para enmendar varios artículos de la Ley de Vehículos y Tránsito,
a los fines de actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todoterreno, modificar el procedimiento de renovación de malvete, las motocicletas, la prohibición de actividades peligrosas, como las carreras y maniobras en vías públicas y para otros fines relacionados. Fue radicado el 28 de febrero 2025 y está ante la consideración de la Comisión de Transportación e Infraestructura. Ya se aprobó en la Cámara, creo que el 3 de abril. Sí, pero ¿tiene confiscaciones o no? Dentro de esto, no lo he leído porque me lo acaba de Pues hay que enviar, decirle a podría José Azón, verificarte. aponte cuando llegue a conferencia que le metan la confiscación para que tú veas. Obviamente no es por cualquier cosa. Tiene que haber justa causa para la confiscación y tiene que haber un juicio. O sea, tú no puedes confiscar. Ahora, la propiedad se queda, te quedaste hasta que te veas el juicio. Y la ley es la ley, volvemos y la ley. Que se la debo al banco. Bueno, pues ustedes pagarle al banco. Sí. Mire, yo trabajé en la Cámara de Representantes con Cristóbal Colón, no el que descubrió América, sino Tremendo tipo. Y se aprobó la ley que regula lo de las motoras en aquel entonces, y trabajé con eso. Y una de las cosas que hablaban era, por ejemplo, de que se tiene que poner camisa de manga larga, por ejemplo. Y yo cada vez que me pongo una camisa de manga larga, un tipo que está sobrepeso con ese sol, o sea, llego encharcadito a donde quiera. Pero ¿sabes qué? Si quiero darme el gusto, tengo que cumplir con la ley. ¿Esa es la ley? Pues se cumple. Si me pongo una camisa de manga corta y me paran, no me puedo quejar. ¡Ay, que hace calor! Pues no tenga motora. O sea, así de sencillo. Usted tiene que cumplir con la ley. Las leyes no se hacen para que te gusten. Usted las tiene que cumplir. Si no le gusta, usted busca la manera. Mira, puede erradicar un proyecto por petición, lo que sea, y se enmiendan. Pero lo que prevalece es lo que usted tiene que respetar. Y eso incluye respetar no solamente la ley en sí, respetar a los que... Porque mira que mucha gente por ahí dicen, comparte la vía, compártela con el ciclista. Pero ahora está al revés. Ahora tenemos los motociclistas que no quieren compartirla con los demás conductores. Y volvemos. No son la mayoría, yo sé, porque las minorías a veces cuando son así bambalanes son los más vocales. Pero miren, hasta la gobernadora ha estado en corrida, pero están en ley. O sea, hay una diferencia. Como dijo Ferdi ahorita muy correctamente, fíjate que solamente hubo 12 arrestos y habían miles de personas. No era porque no había capacidad de arrestar a más, si aquello estaba, como dijo Ana, estaba, miren, en un embudo atrapadito. Sí. O sea, se hizo porque se arrestó a los que se tenía algún tipo de evidencia, ¿verdad?, que apuntara que estaban cometiendo un delito. Pero no me digan a mí que además de ir sin malvete, además de ir sin casco y estar huileando y tirándose como los locos, ¿por qué tenían droga? ¿Por qué tenían armas ilegales? O sea no, eso no tiene nada que ver con la corrida. Si usted está haciendo eso, usted es un criminal y usted lo tienen que arrestar. Punto. Pues estas cosas se dan, como les digo, el peor problema es el desbarajuste con el tráfico. Mi esposo y yo estuvimos el año pasado en Lima, estuvimos en Perú. Y yo les garantizo, el problema de Lima no son los automóviles, son las motoras. O sea, el problema de las motoras es y unas motoritas que parecen bicicletas, a todo lo que da. De hecho, hay taxis, bicicletas, motoras de esas. Tú dices, ¿cómo diablos permiten? Pero así que se transportan en los pueblos. Y yo no quisiera que Puerto Rico llegara a ese estado, donde la proliferación de motoras y sin controles en las carreteras parezca a Latinoamérica. Y las últimas veces que he estado, particularmente los domingos en la mañana, como ustedes saben, el domingo es una cosa horrorosa. Cuando te metes en los expresos y se ponen peor. Así que vamos a hacer la pausa, son las 5:55. Y cuando regresemos, vamos a hablar de la situación política, los dimes y diretes, el FBI y todo esto, la cuestión de los cabilderos, la guerra de los cabilderos, que es lo que ha provocado todo esto, y empezó el día, no solamente que nombraron a Domenech, sino el día que Domenech pretendió radicar legislación y una orden ejecutiva para limitar la competencia. Y ahí, es que de ahí para abajo, esto ha sido, mire, cuesta abajo, pero rapidito. Vamos a la pausa. Vamos a hablar de los temas del día. El FBI señalando que le interesaría indagar o buscar lo que son las varias de las subastas y de los procedimientos y adjudicaciones que hay donde se alega que hay influencia de cabilderos
llegados al PNP y al gobierno. También tenemos la noticia de la gobernadora acusando de cizañero a Carmelo Ríos y el problema que tenemos donde las noticias positivas no trascienden, se quedan trabadas en toda esta serie de controversias que ya llevan arropando a Puerto Rico durante los últimos 5 meses. Ya estamos a 19 de mayo, ya este fin de semana es el día de Memorial Day, es el fin de semana de Memorial Day, así que ya el 5.º mes se va para todos los efectos prácticos. La gobernadora no tiene la menor intención de presentar el presupuesto en Cámara y Senado, y así lo dice, no tienen ni fecha. Así que todo esto, hay una semblanza de parálisis. Cójanlo por ahí, el que quiera empieza. Adelante. Bueno, voy a tomar primero el asunto del nuevo director del FBI en Puerto Rico. La realidad es que los medios descubrieron América. Él dijo que va a investigar y que todo lo que esté mal lo va a procesar y que todo lo que le llegue le va a prestar atención. O sea, prácticamente dijo que no va a faltar el trabajo. O sea, mire, ok, yo sé que está esta cuestión porque hay unos elementos, uno de ellos que tienes a un ex director del FBI dirigiendo a la policía de Puerto Rico, que está en destaque, por cierto. Tienes también a una gobernadora republicana y hay unos, ¿verdad? Los chismes estos de pasillo, de que si no, que si Politán, que si lo otro, y por ahí empiezan a buscarle la sangre. Y empiezan a decir, no, porque está pendiente, a ver quién está cabildeando, está pendiente de los controles. Mire, eso es algo estándar, eso es algo, todos los agentes del FBI que vienen aquí, están haciendo su trabajo, tienen que investigar y no pueden, o sea, la pregunta a veces del periodista es, ¿y si es corrupción de policía? El que esté Joseph, ¿usted lo va a investigar? ¿Y qué esperaban que le dijera? ¿Que no? O sea, claro que va a decir que sí, porque es lo correcto. O sea, hay un elemento de sensacionalismo un poco extraordinario en esto. Ahora, con relación al dime y direte que se da entre, en este caso, la gobernadora y Carmelo, nada nuevo bajo el sol. Aquí toda la vida, entre líderes legislativos y el gobernador de turno, aunque sean del mismo partido, se ha dado. O sea, yo sí creo, por ejemplo, en el caso de Carmelo, que si él tenía algo que decirle a la gobernadora, no es para decirlo públicamente, ¿verdad? No es para decir, yo le aconsejo a la gobernadora, pues usted le aconseja, ¿no? Usted no lo dice públicamente, porque cuando usted lo dice públicamente no la está aconsejando, usted le está dando un golpe, puede decirlo como quiera, pero usted le está dando un jab desde afuera y diciendo, no, porque yo le estoy aconsejando, no le estás aconsejando, le estás tirando un golpe. Y Jennifer, que la crearon con la misma química que crearon al tiburón, va a morder, va a disparar para atrás. O sea, y esa es una realidad. Yo no creo que eso sea para preocuparse en el partido como tal, ni en el gobierno, pero sí, o sea, ¿qué diría? Puede sonar raro, está medio entretenido, o sea, esto va a pasar siempre, siempre va a pasar. Mira, Bueno, Luis, ciertamente Benny. el negocio, vamos, no te voy a decir negocio, pero porque también es un negocio, pero el cabildeo se da de distintas formas. Aquí inclusive cuando vemos a distintas asociaciones y agrupaciones de entidades sin fines de lucro que van al Capitolio a promover que se apruebe una medida o que no se apruebe una medida, eso es cabildeo también. El problema, el cabildeo es legítimo. Claro, el problema es claro. el cabildeo Claro. con poder, ¿ok? Y el cabildeo para discriminar contra otro. Bueno, es que el cabildeo de por sí, el que cabildea a favor de la fórmula que termine ganando, pues obviamente se llevó enredado al que estaba cabildeando en contra. Eso eso por definición, Luis. Siempre va a haber una parte perdidosa, como es, ¿verdad? En el contexto de una acción gubernamental, pues a manera de ejemplo, dos entidades privadas quieren hacer un proyecto para una agencia y toman a una por encima de la otra, pues el que cabildeó en ese sentido, pues se fue por encima de la otra. Eso no significa que es un acto ilegal, pero como muy bien dijo Juanjo, pues obviamente si te hacen una pregunta así a una persona, a un funcionario de alto rango de ley y orden, ¿qué otra cosa va a contestar?
tiene que decir obviamente que va a investigar lo que ocurre, y en el contexto que le hicieron la pregunta, pues estaban hablándole de unas entidades que supuestamente se estaban quejando y demás. Pues obviamente, ¿qué dijo? Yo quisiera escuchar a esas entidades, a ver qué tienen que decirme. Eso no significa que hubo comisión de delito, y de hecho él ni siquiera entra a ese análisis. De hecho, los casos son supuestamente hipotéticos. Claro, Luis. Están copiados de la vida real, pero... Claro. Pero independientemente esté copiado de la vida real o no, fíjate que mira, yo leí una de las situaciones que se estaba hablando, que decían que se iba a hacer una subasta para un servicio y después no hicieron la subasta y terminaron contratando directamente a la compañía. La realidad es que hay ciertos servicios, particularmente los profesionales, que no llevan subasta, Luis. Y si la agencia se dio cuenta en el análisis que estaba subastando algo que no necesariamente requería subasta, pues entonces pues cambia el modelo. Aquí en Puerto Rico inclusive el Estado de Derecho permite que tú hagas una subasta, la lleves hasta el final y de momento digas, mira, no voy a hacer el contrato y la hagas de nuevo otra vez. Sí. O sea, eso pasa con frecuencia en todas las agencias. Así que, ¿verdad? Ciertamente el que pierde pues tiene un ánimo no muy bueno, porque pues se queda jactándose. Claro. Seguro y pues lamentablemente en el ambiente que se ha creado en Puerto Rico post el gobierno de Sila, que es que tú eres culpable hasta que puedas demostrar que eres inocente. Eso aquí, lo que dice la Constitución, aquí no funciona. Y si eres PNP tienes un agravante. No, eres sí. Culpable a la dos. Pues en la cosa pública se ha convertido, ¿verdad?, ya en el modus operandi de acusar a la gente de corrupto y ya, no, es un corrupto porque ganó la subasta y esa subasta no la debió haber ganado. Ese es el fundamento, lamentablemente. Pues las agencias de ley y orden tienen que hacer su trabajo, verificar que en efecto se cumplió con la ley, y ya ha pasado que en los momentos donde no ha ocurrido, pues se encausan a las personas que cometieron los delitos. Yo no veo que haya dicho nada nuevo el director nuevo, que no haya dicho nada que no le corresponda decir. Pero ya veremos, aquí han habido primeras planas diciendo a fulanito se lo llevan en un mes, a fulanito lo están investigando y no pasa nada. Yo no me extrañaría, ¿verdad?, que estos ruidos que estamos escuchando en las pasadas semanas y meses no terminen en nada, Luis. Ana, tu versión, pues le voy a hacer varias preguntas después. Mira, cuando los tenga los tres juntos. Luis, los muchachos han cubierto bastante el área. Esto es bien sencillo, véanlo de esta manera. ¿Qué es, para empezar, qué es un cabildero? Un cabildero es que te contratan para tú adelantar las causas de tu cliente. Esa persona va y se presenta, la mayoría es a las agencias, o la mayoría también son a los políticos, donde le presentan un proyecto de ley, o si es una subasta, mira qué es lo que falta, qué no, este es mi cliente, y hace su trabajo. Que hay uno, porque ahora la situación es porque un ex cabildero ahora es el secretario de la gobernación, pues llama la atención, eso no cabe la menor duda. Y la situación, porque esto parte de la situación que ocurrió recientemente, pues sí, a muchos le hiele la retina. Pero la realidad es que esto no es nuevo, esto viene de hace años. ¿Desde cuándo están los cabilderos en Puerto Rico? ¿Desde cuándo se hizo el registro de cabilderos? Y la mayoría de muchos de ellos no se radican. Ajá. El que desnaturalizó el cabildeo, que es una libertad constitucional. Exacto. Fue Ricardo Rosselló con aquella orden ejecutiva estúpida de que tenían, y todavía está esa orden ejecutiva, tenían que registrarse y todo lo que hay. Eso uno. Segundo lugar, yo les pregunto a ustedes, independientemente de que haya fuego, ¿hay la percepción de irregularidad y de traqueteo en este momento en la opinión pública? Que sí hay. Les pregunto, ¿hay una percepción, una imagen? ¿Existe o son inventos? Pregunta difícil, honestamente. Le digo por qué.
yo creo que la mayoría de Juan del Pueblo allá abajo no le está prestando atención a ese elemento en particular hoy. Pero sí te tengo que decir, y tengo que ser honesto, que desde que se dieron las vistas aquellas de lo de Verónica Ferraioli, fue una semilla que se sembró en aquellas vistas. El propio presidente del Senado trajo ese elemento, y aunque no hizo una acusación de que estuvieran picando fuera del hoyo, que estuvieran haciendo algo ilegal, tengo que aceptar que hay gente allá abajo que siente que podría haber algo mal. Y eso es algo con lo que tiene que trabajar, en este caso, la administración. Hubo dos actos obstativos que complicaron las cosas, que multiplicaron los conejos a miles. Número uno, el proyecto para reglamentar el cabildeo y la orden ejecutiva. Eso fue una de las primeras órdenes que hizo la gobernadora. Eso uno. Y obviamente ahí surge el nombre de lo que es el secretario de la Gobernación y su pasada firma. Y en las vistas, Juanjo, el problema vino con que nunca pudieron explicar o probar que se había vendido, porque había dos versiones contradictorias. El informe de ética o el informe financiero que se radica a principios de este año dice que le debían $4 millones. Y posteriormente, en las vistas, dicen que no se vendió. Entonces preguntan, que sí se vendió, perdón. Preguntan, ¿dónde están los cheques? ¿Dónde está la evidencia que se vendió? Y ahí nadie supo contestar y ahí quedó la cuestión. Por eso posteriormente surgen la controversia de el Departamento de Educación y surgen otras más. O sea, la pregunta mía es, independientemente de que haya o no haya irregularidades, si esto permea y afecta la imagen de la gobernadora. Ok, voy entonces a tomarlo por donde lo traes. Sabemos que este tipo de señalamiento o de acusación o de alerta no viene de ahora. Recordamos, desde Cifuentes para acá, eso era todo el tiempo, que si fulano es cabildero, que si aquel tiene acceso y todo esto, y es bastante común que suceda. Claro, no le pasa tanto a los populares como a nosotros, pero bueno, pasa. Ahora, en este caso particular, como comunicador que soy, tengo que decir, aceptar que luego de esas vistas con el Senado, claro que hay gente allá afuera que tiene dudas. ¿Estoy diciendo que están haciendo algo mal? No. De hecho, a mí me parece que no. Pero ¿sabes qué? Es un momento donde la propia administración tiene que tomar en cuenta ese elemento, porque yo no sé cuánta gente, yo no sé si son 1% considerable, yo no sé si tiene un peso electoral o político en estos momentos, pero yo creo que este tipo de cosas hay que tenerlas, porque, es más, le traigo otra vez el caso de Cifuentes, bendito, que aún después de estar fuera de la política, pero por mucho, todavía lo mencionaban. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted no ataja esto a tiempo, una vez te ponen el sello como de que eres corrupto, que eres un cabildero de esto, porque aquí la palabra cabildero es casi como decir donante del partido y es criminalizado a lo máximo, pues entonces, es como si no fuera una práctica legal. Pues entonces, después quitarte ese sello de encima es bien difícil. Y puedo entender, cada quien, ¿verdad? La piedra del zapato que le molesta es la del zapato de uno, no la del otro. Así que puedo entender que a lo mejor a algunas personas ni le va ni le viene. Pero sí, yo creo que como un comunicador es algo que uno tiene que atajar. ¿Para evitar para qué? Para evitar que crezca esa bola y que a la larga te pongan un sello, en muchas ocasiones, injustamente. Perdi, y el ataque de la gobernadora al vicepresidente del Senado, señalándolo como un sembrador de cizaña. Mira, Luis, primero, ¿verdad? Que me parece. Yo escuché las expresiones, no escuché que ella se las dirigiera a Carmelo, pero vamos a partir de la premisa que estaban dirigidas a él, pues ya lo que evidencia es que pues está subiendo de tono y la discusión entre ciertos miembros de la Asamblea Legislativa y la gobernadora, y lo que evidencia que hay que ambas partes tienen que sentarse ya, punto. Yo, si ha ocurrido, se me ha escapado o no lo sé,
pero no he visto una conferencia legislativa posterior a lo ocurrido con los tres nombramientos en el Senado. No. Pero Feli, hay una contradicción. Por un lado, la gobernadora en esa misma conferencia de prensa señala que ella no le molesta y que ella entiende lo que son las prerrogativas del Senado de aceptar o rechazar un nombramiento. Sin embargo, precisamente en relación con los nombramientos, le tilda a cizañero a el vicepresidente. O sea, eso quiere decir que le molesta, que no le debiera molestar, porque tú sometes, no te lo aceptan, haces un Laura Bozzo, que pasa el próximo, ¿verdad? Aquí está el otro. Pero hasta que logras que te confirmen uno. Eso es parte, eso se llama Standard Operating Procedure. Es parte del juego. Pero no es para insultar. Felipe. Bueno, la gobernadora también es humana, Luis, y tú tienes una persona que ha nominado unos candidatos que ella entiende que son de su confianza, que por distintas razones, válidas o no, el Senado determinó no darle su aval para el nombramiento, y ya pues está empezando pues tras de que pasé ese trago amargo con los nombramientos, ahora también un senador me va a cuestionar lo que estoy haciendo o no. Pues oye, cualquiera puede reaccionar en un momento de calor de esa manera, pero de nuevo yo pienso que ella es una veterana, al igual que Carmelo, al igual que el presidente del Senado, y estos son cosas que sentados en la mesa todos pueden dialogarlo y pueden limar las perezas, porque estamos a principios de cuatrenio. Yo pienso que ella está a tiempo para seguir, para continuar ejecutando la obra y dedicarle tiempo a proyectarla, porque fíjate que hablabas tú al principio del programa que el problema de las buenas noticias que estaba generando su gobierno era que las distracciones en los temas como estos, pues la borraban, ¿verdad? Esa proyección. ¿Y eso es correcto o no es correcto esa apreciación? Bueno, ciertamente en la medida que tenga que contestar preguntas de esos dimes y diretes, no tiene la oportunidad de entonces plasmar y proyectar al pueblo lo que está haciendo, que yo creo que debe ser, ¿verdad?, al final del día su prioridad. Y fíjate, yo eso, la pelea que tuvo Pierluisi los 4 años con la legislatura popular, le provocó estar perdiendo tiempo en estar contestando preguntas sobre esas cosas y no enfocarse en proyectar su obra. Y yo creo que Jennifer no puede permitir, ¿verdad?, que le ocurra lo mismo para beneficio no solamente de su gestión política, sino también para que el pueblo conozca. Yo creo que se han hecho unos anuncios importantísimos recientemente en términos de lo que el gobierno federal va a hacer con el asunto de energía, y si permite que la discusión, si la rama ejecutiva permite que la discusión gire en torno a si estamos de buenas o malas con otros líderes políticos, pues no va a poder proyectar lo que verdaderamente debería proyectar. Pero hay un agravante bien serio. Y ese agravante es que esta gobernadora, en vez de haber hecho la vasta mayoría de los nombramientos a finales de noviembre o principios de diciembre, lo dejó todo para después que entró. Y eso te atrasó todo. Porque no es lo mismo tú tener por lo menos tu gabinete constitucional al frente, puesto desde diciembre, le das tiempo al cernimiento, le das tiempo al cotejo, le das tiempo a todo lo que sé, le das tiempo inclusive a si hay reparo, si encuentran algún chancro, a que te lo digan y que no tengas que someterlo, porque no has empezado el cuatrenio. O sea, eso empieza desde la lentitud que hubo con los nombramientos. Y entonces pues se complica porque has llegado a medio año y no tienes tu equipo completo.
Ana. Sí, tú tienes la razón en esa parte. Usualmente, pues como tú bien dices, después que se gana las elecciones y se certifica la primera certificación del gobernador, pues ahí ya hay un equipo que ha trabajado, por lo menos el gabinete constitucional, donde han trabajado varias cosas y ya los tienen ahí seleccionados. Eso ya lo sabemos que ha pasado. En esta ocasión, pues la gobernadora pues pensó que ella lo podía hacer de otra manera y está en la situación que está ahora. Yo creo que eso es una situación que también la pone un poquito débil, pero ella está ahora mismo, se ha concentrado, fíjate que ya ella no está hablando de nombramientos ahora mismo. ¿Cómo empezó la semana? Reuniéndose con los alcaldes. ¿Por qué? Porque hay un reclamo de los alcaldes sobre, ¿verdad?, los dineros que necesitan para seguir y continuar las obras que tienen cada uno de ellos. Y hoy por ejemplo, hoy estuvo por la mañana en Cataño, luego hizo una reunión con los alcaldes en Fortaleza, explicándole las ayudas que van a tener, explicándole todo el andamiaje que ella tiene para beneficiar, porque en última instancia, yo ahí lo veo como política, ¿no? De que está ayudando a los alcaldes, al pueblo, para ver, ¿verdad?, la obra en cada pueblo, y ella ahí maximiza su posición, ¿verdad? Quita la imagen de lo que está pasando con los nombramientos y se posiciona con los alcaldes. Entiendo que eso fue lo que empezó ahora esta semana. Vamos a ver en el transcurso de los días cómo esto le va a funcionar para que su imagen pues se despegue de las situaciones de los nombramientos. Estas cosas son inusitadas. ¿Qué ustedes creen de Aníbal Acevedo Vilá diciéndole a la gobernadora que es una egoísta y que ella piensa nada más que en ella y en su candidatura y no en su partido ni en el país? Yo escucho, o sea, yo veo esos titulares y, o sea, pienso que estoy leyendo The Onion, o sea, sí, algo así como gemelo suicida mata hermano por error, tú sabes, cosas así de absurdas. Mira, la verdad es la siguiente, no me sorprende porque Aníbal ha logrado salirse con la suya con los medios. O sea, acusado de corrupción, donde la mayoría de los coacusados se declararon culpables, y va a los medios y lo llevan como experto analizando asuntos de corrupción, o sea, o de anticorrupción, porque de corrupción experto parece ser. Así como llevan a veces al PIB para hablar de primaria, ¿verdad? Pues a él lo llaman para hablar de esas cosas. Y como bien mencionaste, creo que en uno de tus posts, o sea, esta persona que lo menos que pensó fue en el gobierno, lo menos que pensó fue en su partido allá en el 2008, o sea, libre bajo fianza. Y en el 2020, porque todo el mundo sabía que iba a coger una paliza con Jennifer González como comisionada. Sí. Ahí fue que sabíamos que las encuestas del profesor Benítez estaban mal cuando lo vimos que pusieron tan arriba a Aníbal. O sea, porque esa no se la creía nadie. O sea, volvemos, o sea, hay veces que uno tiene que también, ¿verdad?, tener algo de dignidad, como decía aquel CEO, ¿se acuerdan? O sea, hay que tener dignidad. Aquí usted tampoco puede, mira, usted me quiere decir tontejo en la cara, dígamelo, pero no me la adorne, no me diga que no, porque la gobernadora está fallando en tal cosa, no está pensando, pero si tú eres el peor ejemplo de lo que es actuar pensando en el partido, o sea, lo llevó a la derrota más aplastante de la historia, no una de ellas, no una, la más grande, destruyó su partido, destruyó el gobierno, o sea, dejó esto, pagó su defensa a través del mismo gobierno, que no me venga con guasa, porque me acuerdo cuando Green y todo el asunto, o sea, y venir a decir que la gobernadora no está pensando, oye, distancia y categoría. Perdí, Ana, yo Mira, leía eso y me moría la risa. Se te olvidaron los trajes Brioni. Dale, por eso, ¿Se olvidó? trajes Cabrioni. ¿Okay? Mira. Son distintos. Los Brioni es cualquier cosa. Los Cabrioni son distintos. Luis, mami tenía una frase bien peculiar para describir algo que no tenía valor, y era que pues, decía que una china que tenía menos valor que una china chupada en el piso. La palabra de Aníbal Acevedo Vilá tiene cero valor y ciertamente
pues si el periódico quiere perder su tiempo citando lo que es su opinión, pues allá ellos. Porque pues realmente pues eso al final del día lo que le quita es standing moral para llevar una línea editorial, la que sea, porque oye, ya tanto tú como Juanjo resumieron, ¿verdad?, lo que ha sido los últimos años de su carrera política y la vergüenza que ha significado para Puerto Rico tener a esta persona en la papeleta y al final del día intentar criticar o juzgar a la gobernadora, que dicho sea de paso le dio una pela en el 2020, usando lo que en efecto fue lo que hizo él, tanto en el 2008 como en el 2020, pues mira, te deja saber el tipo de persona que es y el valor de su análisis. Ciertamente, como diría, para mí vale lo que vale una china chupa. O sea, no, que bregue, o sea, el que le quiera escuchar que lo haga, pero como los subtítulos en una película porno. sí. Ay, Dios mío. No, eso estuvo fuerte. pero es que es lo que amerita, Ana, es lo que amerita, porque es que la realidad Yo me imagino que tú lo dirás por la falta de sonido, ¿verdad? Hay que pensar cómo esta persona, habiendo hecho lo que hizo, se atreve a decir que la gobernadora está haciendo eso. Eso es inverosímil. Mira, yo creo lo que tienes que ver es si habiendo sido él un gobernador, ¿verdad? Malo, bueno, lo que sea, estipulado, pero fue gobernador. Ni su propio partido cuenta con él, porque nunca lo hemos visto después de Sí, eso. sí cuenta. Oye, no. él está montado en la estación en Radio Sila. Bueno, él es sí. la voz de las 5 de la tarde. O sea, Sí. él la voz y son las voces de ese programa. O sea, si tú crees que él está mal en su partido, esa es la estación del Partido Popular. Yo entiendo, para pero todos los a efectos prácticos. nivel, pues, pero a nivel político, a nivel de moverse con candidatos, a nivel eso, pues él habla ahí, pero hasta ahí queda. Luis, no todo el mundo ya hoy en día, esa retórica que él pudo haber convencido a mucha gente, muchos jóvenes y muchas personas ya no le creen a él. Por toda la trayectoria que aquí se ha dicho y que conocemos, si no la desconocida, ya él pasó, pues, a mi juicio, pasó de moda. Él no empuja un voto para el Partido Popular ahora mismo de cara a las elecciones con el huevito. Y lo otro es la desfachatez del periódico El Nuevo Día. Si tú quieres llevar un mensaje de que sin precedentes los tropiezos del gobierno, pues esencialmente, caramba, pues entrevístate, si vas a coger 2 exgobernadores, hay de sobra exgobernadores del PNP, pregúntale a los demás y entonces tienes un balance y te llega. Pero con Alejandro y con Aníbal, 2 losers, vamos, tú no llevas ese mensaje. Esa es la degradación del periodismo puertorriqueño a donde ha llegado. O sea, que son, y de hecho, 2 exgobernadores populares derrotados, que los 2 tienen, posiciones privilegiadas en los medios. Este es el único país donde pasa eso. Pero con eso hay que lidiar. Y eso venía seguido de otra historia. Líderes sindicales rechazan que Jennifer González designe en Fortaleza a la retirada secretaria del Trabajo, Nitza Irizarry. Pues ¿sabes qué? ¿Quién es los líderes sindicales? Pedro Irene Maimí, que fue el candidato del Partido Popular para Corrientes Abajo. O sea, tú dices, diablo, man, esto es una hoja popular hoy. Bendito pero Pedro Irene no lo quiere nadie. O sea, Pedro Bueno, Irene le dice a la familia que si sí. lo quieren, y le dicen, ¿cómo? A mí? No, lo quiere su esposa, vamos, eso me consta, lo quiere su esposa. Pero independientemente de eso, es la línea editorial, o sea, tú creas una semblanza de balance, por lo menos, pero ni eso. Y no es que esté mal, o sea, sí yo creo que esto ha sido unos tropiezos sin precedentes,
Que se pueda salvar la gobernadora, no, eso es otro cuarto de hora, pero para que te lo crean, porque esto corta, o sea, los que reconocen que la gobernadora está en aprietos no es meramente populares o independentistas, esto corta dentro de las filas del PNP. Tú vas hoy en día a cualquier PNP y te va a decir, olvídate todo lo que está mal, te lo van a decir en cualquier momento. Vas a los legisladores, hablas en privado con los alcaldes. El problema es que no muchos se atreven a hablar. Y eso es otro cuarto de hora, porque saben que esta fortaleza es como la de Silas, de armas tomadas. ¿Ok? Y el que hable, lo liquidan. Eso está ya regado. Y es así, juegan bola dura a todo lo que da. Y es un tema, cuando vengamos, vamos hablar del otro. Luis Javier Hernández dejó un vertedero de chatarra en su municipio y llevó toda la mañana. Este es el portavoz del Partido Popular, este es el genio que va a presidir el Partido Popular bajo el chamaquito cuando llegue a la gobernación, asumiendo que llegue. Prepárense. Regresamos ya mismito. Vamos a hablar, Estados Unidos perdió el crédito perfecto de las estrellas que le dan y lo degradaron un punto. Eso no quiere decir que perdió, pero tanto Moody's, Standard y Poor's y Fitch degradan el crédito y eso quiere decir que la cuestión de la deuda de trillones es bien preocupante y le da razón a Trump de estar recortando a todo lo que da. También hay que añadirle, el presidente le cayó encima a Walmart por haber dicho que tiene que subir precios debido a los aranceles. Y aunque el secretario del Comercio y el presidente admiten que sí, en efecto, los aranceles van a causar un aumento, aunque sea un arancel básico de 10%, no quieren que se diga que es el consumidor el que va a pagar los platos rotos, o sea, que es un impuesto a la entrada y que te lo va a pasar el manufacturero y el importador, te van a pasar ese aumento, sea 10, 15, 20%, pero él no quiere que se diga eso. Y la otra nota de interés, hoy habló con el presidente ruso, con el dictador ruso, con Putin. Van y que hablar todavía más para ver si terminan la guerra en Ucrania. Trump lo que quiere prácticamente es hacer una partición de Ucrania y entregarle el tercio que invadió Rusia, finalmente formalmente, a Rusia, y Ucrania que se desarme y que quede prácticamente impotente. Esas son algunas de las noticias. Y finalmente, otra más, y esta me pareció a mí absurda. Joe Biden salió del poder hace 3 meses y medio. Y ayer nos notifican que tiene un cáncer en la próstata en estado agresivo y avanzado, que se le ha metastizado a los huesos. Quiere decir que es terrible el cáncer y a esa edad es irrecuperable, básicamente. Una vez se metastiza, un hombre joven puede aguantar mucho más. Pero aquí es el engaño de nuevo. Esto es un embuste, no que no lo tenga, sino el que lo han descubierto ahora. Primero, porque los presidentes están continuamente bajo evaluación médica y Biden salió del poder el 20 de enero. Segundo, porque un cáncer, por más rápido que sea, no se propaga, metastiza en menos de 2 meses de esa manera. O sea, esto tenía que saberse y fueron parte de los engaños que el alto liderato demócrata de la Casa Blanca no le dijo a la nación, como no le dijeron a la nación tampoco que el hombre estaba ya ido con la cuestión del Alzheimer y que tenía días buenos, días malos y que debió haber renunciado y ser sustituido. A lo mejor si lo hubieran hecho con tiempo, hoy la presidenta sería Kamala Harris.
pero Dios lo nos dejaron coja hasta el confesado. final. Cójanlo por ahí ustedes. Sí, mira, Luis, lo de Joe Biden, empezamos por lo de Joe Biden. Lo que tú dices, así mismo lo pienso yo. O sea, él soy demócrata, todo el mundo lo sabe, pero la situación de él, de que la cuestión de la memoria, de cómo caminaba, de muchas cosas que se veían públicas. Estas son las que se veían públicas, no sabemos las íntimas, ¿verdad? En su casa, allá en Casablanca. Te daba el efecto de que él no estaba en condiciones para continuar en su puesto. Y de verdad que fue una situación bien difícil a nivel del Partido Demócrata, que él no se quiso retirar. Si, como tú bien dices, si hubiese dejado a Kamala desde un principio y se preparaba para esos fines desde que hace un año y pico antes de las elecciones, a lo mejor la historia hubiese sido totalmente Si él hubiera distinta. dejado la presidencia el 24 de enero del año 23, Kamala Harris hubiese sido presidenta por 2 años, hay una fuerte posibilidad que hubiera revalidado y de hecho no revalidado, sino ganado por primera vez porque podía haber estado 10 años. Eso Pero es así. es como dice Peter Miller, esa presidencia fue de Mrs. Biden, de Jill Biden, y no Exactamente. de Joe Biden. Fue un engaño garrafal. Mira, Feli y Juanjo. Luis, pues qué bueno que no pasó. Si la consecuencia hubiese sido que Kamala Como buen estuviese de republicano. presidenta un día, pues qué bueno que no pasó. Hablando de un republicano, vamos a bueno, decirlo. pero Bueno, mira, es pero que está en fíjate, mayoría porque Juanjo es republicano también. el otro día, Demócrata, pero- fíjate, el otro día mi nene me decía, me cuestionaba porque alguien había votado por Kamala y me dice, papá, pero esa persona es comunista como Kamala. Y si mi nene de 9 años lo entiende, la audiencia de nosotros lo puede entender también. Mira, Luis, es triste que Biden esté pasando por esa, independientemente las diferencias filosóficas que yo tengo con él. La realidad es que Biden fue un buen presidente para Puerto Rico, eso hay que reconocérselo. Y dicho sea de paso, una persona que apoyaba y la estadidad para Puerto Rico, y eso hay que reconocérselo también como estadista, hay que hacerlo. Y pues ojalá que salga pronto, pero sí, es triste y es evidente que como tú señalas, pues ya habían unos problemas de salud que no se le divulgaron al pueblo americano, y pues con esas cosas y otras cosas más es que tiene que cargar el Partido Demócrata, y precisamente parte de la razón por la cual cargaron con una derrota desastrosa en las elecciones del 24. En relación a los resultados que ha tenido la gestión económica del gobierno de Estados Unidos y cómo ha sido degradado por las casas acreditadoras, pues mira, ser el policía del mundo le ha tenido un costo a la nación, particularmente post-COVID, y el efecto que eso tuvo a nivel mundial. Todos sabemos que para que la economía echara para adelante, el gobierno de Estados Unidos incurrió en una deuda histórica. Y pues, oye, esos números al final del día van a llegar a un punto que las casas acreditadoras van a cuestionar la posición financiera del gobierno. Ahora bien, eso precisamente lo que hace es validar la política pública de reducción de gastos que está promoviendo el gobierno republicano, y que ciertamente es necesario reducir la deuda para poder... Y es política pública sabia. No, definitivamente. Podemos discrepar en las prioridades, ¿sabes? Claro, reforzar claro, más sí, defensa y sí, todo lo que da. sí, sí. Pero de que hay que recortar, hay que recortar. Ciertamente. Sí. Bueno. Juanjo. Pues mira, voy a empezar con la parte ¿verdad? De Biden y todo esto. Es lamentable, nadie quiere, ¿verdad?, pasar por un diagnóstico así, y la nación en sí lo sufre independientemente de las diferencias políticas. Sí discrepo cuando dicen que él no quiso renunciar. Él ni sabía que él era presidente. O sea, Ay, qué cruel. es cruel, pero es la verdad. O sea, estamos Por hablando lo de una tanto, persona no que podía iba- renunciar porque no sabía que era por eso, presidente. si él llegaba a las actividades y a veces comenzaba a mirar para el otro lado. O sea, da pena
Da pena, pero es la verdad. O sea, miren, cruda verdad. antier Bruce Springsteen tuvo un concierto y se cayó y todo el mundo decía que estaba imitando al presidente Biden. O sea, a ese nivel, no estoy bromeando, así fue. O sea, entonces los demócratas, yo no sé en qué estaban pensando. Yo concurro con Ferdi, que por lo menos no entró cámara. Yo le tengo más miedo a los brutos que a los malos, así que así es mucho más fácil. Pero la verdad es que, o sea, no entiendo la obsesión con esconderlo. O sea, ¿qué intereses? Sabemos que estamos hablando de la nación más poderosa del mundo y tiene que haber otros intereses adentro y quien está manejando, ¿verdad? El Puppet Master siempre, ¿verdad? Nunca quiere perder ese control, ¿verdad? Es lamentable, pero tratar de meternos la guachafita de que fue que lo diagnosticaron ahora, tampoco así. Ahora, con relación a la economía, miren, no le puedes preguntar a los economistas de Puerto Rico, porque aquí siempre se van a perder 100,000 empleos, nunca se pierden 90 ni 30, siempre son 100,000 empleos gracias a eso, y las políticas de Trump son malas y todo esto. La verdad es que, como dijo Ferdi, lo que demuestra esta situación, ustedes saben, hemos hablado mucho de la medicina mágica en otras ocasiones, que es lo que pasó también con Milei allá en Argentina. La verdad es que hay veces que usted tiene que meter un golpecito, coger un cantazo para poder enderezar, ¿verdad? O sea, para usted sacarle un tumor lo tienen que jajar. Esa es la verdad. Y hay un dicho que dice que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. La verdad es que usted tiene que tomar unas medidas. Las medidas principales que tiene que tomar el gobierno de los Estados Unidos es reducir, cortar grasa. Y no es una grasita aquí. Esto no es aceite de coco, ese que usan en la keto. O sea, estoy hablando de grasa de verdad. Son trillones. O sea, no billones, no millones, trillones. Y pues, yo no creo que eso tenga un impacto así dramático a largo plazo, pero de que obviamente a mí por lo menos me sorprendió la degradación, aunque sea una vocal o un plus que le quiten. La verdad es que eso tiene un efecto. Yo no soy economista, no pretendo serlo, pero sé que eso tiene un efecto. Ahora, yo creo que sí, le da la razón. Prácticamente le da la razón a Trump y a Elon Musk, aunque me quieran maltratar los Tesla por ahí. Bueno, vamos a aprovechar. Hoy es el día de Carmen Jovet. Ustedes la ven ahí todos los días cuando llegan. Carmen es una institución, es un monumento en todos los sentidos de la palabra. Y es un privilegio y un reconocimiento de dignidad el que se le haya dedicado la sala de prensa del Senado a su nombre. Me parece que es maravilloso, pero ya yo hablé bastante hoy sobre Carmen. Me gustaría tener la opinión de ustedes y lo que ustedes piensan que representa para Puerto Rico esta institución. Bueno, pues empiezo yo, ¿verdad? Primero como mujer, como profesional, como madre, entre otras facetas de Carmen Jovet, te puedo decir, ¿verdad? Porque conozco su faceta de madre, la conozco a través de sus hijos gemelos. Su faceta... Son 4, ¿ah? Son 4, sí. Su faceta como comunicadora, ver, ¿verdad? Cuando empezó, cuando estábamos en la televisión, yo de niña, pues ver a Carmen Jovet, pues era un baluarte, ¿verdad? Como mujer para imitar, de que los puestos no estaban hechos solamente para los hombres y que las mujeres solamente eran para ser amas de casa, sino pues ella a través de la pantalla pues te da ese mensaje y hoy por hoy, pues mira dónde estoy, muchas mujeres que están en los medios y eso se lo debemos a ella. Como persona, ¿verdad? Cada vez que aquí nos encontramos, o sea, no hay tema, no hay situación donde tú puedes hablarlo con Carmen, desde lo más rebuscado hasta lo más sencillo. Y de verdad, yo de verdad, me estoy súper emocionada y muy conmovida y qué bueno que este homenaje se lo dieron en vida, porque después de muerto no vale la pena nada, tú sabes, pero que se lo hayan dado ahora, la hayan reconocido, pues me emociono mucho, estoy orgullosa de compartir con ella. Y para Noti1 aquí, que nos encontramos cada vez que venimos nosotros, también debe ser motivo de orgullo de tener la mujer, la valía como profesional y en el área, ¿verdad?, de prensa, excelente. Así que Ferdi, 1000 abrazos para ellas y besos.
Mira, Luis, más allá de las aportaciones que Carmen ha hecho al periodismo en Puerto Rico, yo creo que como persona es un ejemplo, particularmente porque ella, le decías niña ahorita al principio del programa, y es que la realidad, ella vive la vida de manera feliz. O sea, tú hablas con ella las veces que tengo la oportunidad y ella, tú no la ves con careta, es una persona que siempre está dispuesta y disponible a discutir distintos temas, como dice Ana, aquí en el lobby cuando la teníamos después del programa, cuando estábamos al mediodía, teníamos mucha oportunidad de hablar con ella y siempre se discutían distintos temas y la verdad que es un placer uno pues poder decir que tuve la oportunidad de compartir con ella cuando difiere de ti, cuando uno salía y había dicho algo que a ella no le gustaba, desde el lobby te lo gritaba, mira, qué barbaridad tú acabas de decir. Como yo decía hoy, no la cruces, porque si no vas a cogerte la insultar. No, bueno, yo un selecto vocabulario. La cogí varias veces, Luis, lo digo por experiencia propia. Y ciertamente es una persona que transmite una sabiduría aunque no te esté diciendo nada, o sea, porque esa personalidad que tiene y la manera que le gusta compartir y nutrirse del pensamiento de los demás es algo que es digno de admirar y de verdad que me dio mucho gusto y hay el reconocimiento que le hicieron hoy. Hay que reconocerle al presidente del Senado y al liderato de todas las minorías que hayan separado este espacio para Carmen. O sea, esto es, Carmen une gente. Y Tommy tiene esas cosas, aparte de que no puedo decir lo mismo, lo puedo decir de los líderes de la minoría, que todos se unieron y endosaron este proyecto. Mira, y por supuesto, don Tuto Soto, que hoy no cabía en el gabán. Por poco explota Tuto del orgullo. Mira, de mi parte, yo tengo que decir, o sea, es difícil encontrar inclusive las palabras correctas porque yo les digo, los que me conocen saben que a mí me gusta analizar las cosas y siempre estoy de buen humor y siempre me estoy... Es imposible estar con Carmen y no pasarla bien. Y yo les digo porque... Y no reírse, sí, ¿verdad que sí? Porque usted la conoce, la mayoría de la gente que nos está escuchando la conoce por los medios, la escucha en la radio, la ve en la televisión, pero cuando usted la conoce en persona le cae mejor todavía. O sea, Carmen tiene un humor exquisito. O sea, entonces, a veces ella dice, yo tengo dos cerebros. Es que yo le creo. Yo le creo. O sea, es brillante. Siempre está de buen humor. Si te las tiene que cantar, te las canta. Pero hay algo que para mí me toca mucho. Desde que yo empecé en los medios, yo decía, yo quiero demostrar que uno puede ser incisivo sin ser irrespetuoso. Y yo creo que nadie lo ha podido demostrar y ejecutar mejor que Carmen Jovet. Carmen Jovet tuvo controversias increíbles con Carlos Romero Barceló, con Pedro Rosselló. Y luego esos mismos líderes la adoraban. O sea, para tú tener controversias como las que se dieron cuando el Cerro Maravilla, no te estoy hablando de un boleto de tránsito, con Carlos Romero Barceló, of all people, en paz descanse, y que esa persona termine adorándote, tú tienes que ser una gran mujer. O sea, y lo digo, y yo he tenido el privilegio de no solamente colaborar con ella, de que ella inclusive me ha llevado a otros foros. O sea, que ella me tire cualquier elogio para mí totalmente inmerecido. O sea, Carmen no es meramente una persona. Carmen es todo un movimiento, es una idea, es alguien que te hace sentir cómodo. Es alguien que hablas con ella por primera vez y sientes que la conoces de toda la vida. Yo tengo que decir que ese reconocimiento no era solamente merecido, era necesario. O sea, y eso, tú sabes que cuando a ti te empiezan, nosotros ya cuando tú entras en edad, te empiezan a hacer homenaje y yo dice, pero esta gente quiere que yo me vaya para la tumba. No. La belleza de todo esto es que podemos hacerle el homenaje en plena, con Carmen en el pico de su carrera, está como Coco, haciendo lo que ama hacer y probablemente esté ahí por tiempo largo, ¿ok? Y que ella se lo pueda disfrutar. Que sepa que esto no es... Nosotros admiramos a Carmen
porque es una persona brillante, trabajadora, ejemplar, Así es. porque es un referente para todos nosotros. Y a mí me ha transmitido energía hasta de las renovables. Eso es un anuncio. Mira, Luis, de las y yo solares sé que- no le han dado. Y yo sé que no es el tema, pero realmente da lástima y es una vergüenza que los grupos de prensa hayan guardado silencio después de la barbaridad que le hicieron a ella la semana Tú pasada. sabes qué pasa. En Puerto Rico ya la prensa está a nivel de cabildeo. O sea, la prensa en Puerto Rico está a nivel, la reputación a nivel del betún. Desgraciadamente es así. Carmen representa el viejo periodismo en Puerto Rico que nunca debe morir. El periodismo de decencia, de honradez, ese periodismo que se perdió hace mucho tiempo y nuevamente todavía lo bueno es que hay personas y periodistas que honran esa vocación. Gracias a los tres por haber estado conmigo en el día de hoy, mis amigos. Gracias a todos ustedes por hacer de este programa el número 1 de la